Vamos a resolver algunas inecuaciones, en concreto las del ejercicio 1. En el apartado A tenemos una inecuación de primer grado. Como no tiene paréntesis ni denominadores, pasamos las x al primer lado y los números al segundo, y se quedaría este 2x mayor y el 4 pasa como menos 4. Ahora tenemos que pasar dividiendo este número que hay delante de la x. Como es un número positivo, no cambiaría nada y simplemente lo pasamos dividiendo y quedaría x mayor que menos 4 medios. Como menos 4 medios es menos 2, la solución de esta inecuación serían los números mayores que menos 2. Para poner esto en forma de intervalo, simplemente dibujamos la recta real, ponemos el número menos 2. ¿Y cuáles son los números mayores que menos 2? Pues estos que os voy marcando aquí. Todos los números que van desde menos 2 hasta más infinito. ¿Incluimos el menos 2 o no lo incluimos? Pues en este caso, fijaros que en la desigualdad no está el igual, por lo tanto no lo incluimos, sería un punto blanco, y el intervalo solución sería por lo tanto de menos 2 a más infinito, ambos intervalos abiertos. Pasamos al apartado B. Las x a un lado y los números al otro. De la misma forma tendríamos menos 5x menor o igual que 15 y el 10 que lo pasamos al otro lado lo pasamos como menos 10. Si agrupamos términos semejantes tendremos menos 5x menor o igual y como 15 menos 10 es 5, tendríamos esta inecuación. Ahora tenemos que pasar dividiendo el número que va delante de la x. En este caso es un menos 5, un número negativo. Entonces, fijaros que cuando lo pasamos dividiendo, como pasamos dividiendo un número negativo, tenemos que cambiar también el signo de la desigualdad. En lugar de tener un menor o igual, ahora vamos a poner un mayor o igual. Y continuamos. 5 entre menos 5 es menos 1 y la solución sería los números mayores o iguales que menos 1. Vamos a ver qué intervalo es. Para eso lo dibujamos. Y aquí está el número menos 1. Los mayores son todos estos que estoy marcando aquí. Y como tiene el signo igual, también contamos el menos 1. Así que tendríamos un intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito, contando el menos 1, es decir, cerrado en el menos 1 y el infinito siempre abierto. Pasamos al apartado C. De la misma forma, las x al primer lado y los números al otro. Pasamos de ese 1 restando. Si hacemos operaciones como 7 menos 1 es 6, tendríamos 2x menor que 6. Ahora tenemos que pasar el número que va delante de la x dividiendo. Como es 2, que es un número positivo, no cambia el signo de la desigualdad y simplemente pasa dividiendo. Como 6 entre 2 es 3, tendríamos que la solución de esta inecuación serían los números menores que 3. Vamos a ver qué intervalo es. Si dibujamos aquí el número 3, los menores que 3 serían estos que os estoy dibujando, es decir, los que van desde menos infinito hasta 3. ¿Contamos el 3 o no lo contamos? Pues fijaros que en la desigualdad no está el signo igual, es estricta, por lo tanto puntito blanco y no lo contamos. El menos infinito no se cuenta tampoco y ya tendríamos la solución de esta inecuación. Pasamos al siguiente. En el apartado D, fijaros que también es una inecuación de primer grado, pero en este caso sí que tenemos paréntesis. Así que el primer paso sería quitar paréntesis. Copiamos el primer lado igual y ahora vamos a quitar este paréntesis. El 4 va a multiplicar al 5x, 4 por 5x sería 20x, y el 4 también multiplicará al más 3. 4 por más 3 sería más 12. Ahora ya, igual como antes, las x al primer lado, que sería menos 9x, y el 20x que pasa como menos 20x, y los números al segundo lado, el 12 que ya está bien y el 104 que pasa como menos 104. Hacemos estas operaciones, menos 9x menos 20x son menos 29x, y 12 menos 104 son menos 92. Ahora tenemos que pasar este menos 29 al otro lado dividiendo. Como es un signo negativo, cambiará el signo de la desigualdad de menos 92 entre menos 29. Esta fracción no da un número exacto y tan solo se puede simplificar los signos, menos por menos más, así que se quedaría 92/29avos. Y la solución de esta inecuación serían los números mayores o iguales que 92/29avos. Para calcular el intervalo, si dibujo el punto 92/29avos, los números mayores o iguales son todos estos que os estoy marcando ahora. Como está el signo igual, fijaros la inecuación es mayor o igual, también contamos el punto exacto del 92/29avos. Por lo tanto, la solución sería el intervalo que va desde 92/29avos hasta más infinito, contando el 92/29avos y sin contar el más infinito. Por lo tanto, esta sería nuestra solución. Continuamos haciendo más ejercicios. En este caso, el apartado E,
Si nos fijamos también tenemos un paréntesis, así que lo primero quitar el paréntesis. 3 por 4 sería 12 y 3 por menos x más por menos menos, 3 por x, 3x. Todo eso mayor que 18x más 5. Pasamos las x a un lado, al primer lado siempre, en el caso de las inecuaciones. El 18x pasa como menos x y ahora los números, el 12 pasa como menos 12. Y ahora hacemos operaciones. Menos 3x menos 18x es menos 21x. Y en el otro lado, 5 menos 12 queda menos 7. Tenemos que pasar este menos 21 dividiendo. Como es negativo, va a cambiar el signo de la desigualdad y en lugar de mayor pasará a ser menor. Y tendremos aquí menos 7 entre menos 21. Esta fracción sí que se puede simplificar. Primero los signos, menos entre menos sería más, 7 21avos. Y esto también se puede simplificar entre 7 y nos daría un tercio. Así que la solución de esta inecuación serían los números menores que un tercio. Si esto lo dibujo, si aquí tengo un tercio, los números menores serían todos estos que os estoy marcando. Desde menos infinito hasta un tercio. ¿Contamos el un tercio? Pues en este caso no lo contamos, punto blanco, porque fijaros que la desigualdad es estricta. Por lo tanto, la solución sería el intervalo que va desde menos infinito hasta un tercio. Y ya tendríamos resuelta esta inecuación. Continuamos con la inecuación f. En este caso, si os dais cuenta, tenemos denominadores, así que lo primero que tendremos que hacer es el mínimo común múltiplo para quitar esos denominadores. Le pongo un 1 a este término que no tenía denominador y calculo el mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 6. El mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 6 es 12, así que lo ponemos y tendríamos 12 menos 12 mayor o igual que 12 menos 12. Y vamos a calcular los numeradores. 12 entre 4 es 3 por x, 3x. 12 entre 1 es 12 por x, 12x. 12 entre 3 es 4 por 5x, 20x. Y 12 entre 6 es 2 por 1, 2. Y ya podemos quitar los 12 y nos queda la inecuación 3x menos 12x mayor o igual que 20x menos 2. Las x al primer lado y los números al segundo. Fijaros, este 3x menos 12x ya están en el primer lado, el 20x pasaría como menos 20x y en el segundo lado solo quedaría un menos 2. Hacemos operaciones. 3x menos 12x menos 20x, eso da menos 29x, mayor o igual que menos 2. Y ahora tenemos que pasar este menos 29 al otro lado dividiendo. Como es un signo negativo, cambiará el signo de la desigualdad y en lugar de tener un mayor o igual, pasaremos a tener ahora un menor o igual. Menos 2 entre menos 29. Esta fracción se puede simplificar cambiando los signos porque menos por menos es más y quedaría 2 29avos y ya no se puede hacer más. Así que la solución de esta inecuación serían los números menores o iguales que 2 29avos. Para ponerlo en forma de intervalos, si aquí tenemos el 2 29avos, los números menores son todos estos que os estoy marcando, contamos el 2 29avos porque está el menor o igual, fijaros aquí, así que nuestro intervalo sería el intervalo que va desde menos infinito a 2 29avos, sin contar el menos infinito y contando el 2 29avos porque está el menor o igual. Lo recuadramos y ya tenemos la solución de esta inecuación. Pasamos al apartado G. Si os fijáis, también tenemos denominadores. En este caso voy a hacerlo de otra forma. Voy a poner un 1 en todo el segundo miembro y voy a multiplicar en cruz. X menos 1 por 1 sería x menos 1 y todo eso mayor que 2 por x más 1, que sería 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Hemos quitado denominador de otra forma, multiplicando en cruz en lugar de haciendo el mínimo común múltiplo, y ahora las x al primer lado, que sería x menos 2x, y los números al segundo, que sería 2 más 1. Fijaros que he cambiado los signos de los términos que he cambiado de lado. Hacemos operaciones. X menos 2x es menos x, y 2 más 1 es 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues este número que tenemos delante de la x, que es un menos 1, pasará dividiendo. Y si pasa dividiendo un número negativo, también cambia el signo de la desigualdad y en lugar de mayor ahora ponemos menor. Sería 3 entre menos 1, que eso da más por menos menos, 3 entre 1, 3. Así que la solución serían los números menores que menos 3. Si calculo el intervalo y dibujo aquí el menos 3, serían los menores que menos 3. Y los menores estrictos, porque no están igual, así que aquí puntito blanco, y el intervalo, por lo tanto, sería el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 3, sin contar ni el infinito ni el menos 3. Lo recuadramos y ya tenemos la solución. Pasamos a continuación a hacer más inecuaciones, en este caso ya son inecuaciones de segundo grado. Acordaros que en las inecuaciones de segundo grado teníamos que seguir una serie de pasos. El primer paso era ver la forma que tenía nuestra parábola, si era hacia arriba o hacia abajo. Para eso nos fijábamos en el coeficiente de x cuadrado. En este caso, como es 1 que es positivo, la forma de nuestra parábola será con las ramas abiertas hacia arriba.
El segundo paso era resolver la ecuación que en este caso sería x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Si aplicamos aquí la fórmula tendremos que x es igual a menos b, que es 5, más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 1 por 6, que es 24. Todo eso partido por 2a, que es 2. Haciendo operaciones, esto da 5 más menos, como 25 menos 24 da 1, la raíz de 1 partido por 2. Y como la raíz de 1 es 1, tenemos 5 más menos 1 medio. Lo separamos en dos partes. Por una parte 5 más 1 es 6, entre 2 3, y por la otra 5 menos 1 es 4, entre 2 2. Y esos dos puntos, el 3 y el 2, eran los puntos donde la parábola cortaba al eje de las x. Si dibujamos ahora el eje de las x, la parábola lo cortará en el punto 2 y en el punto 3. Y como sabemos que la forma de la parábola, fijaros, la tenemos aquí dibujada, es abierta hacia arriba, pues ya podremos más o menos dibujarla, más o menos ver la forma que tiene. Sería una cosa como esta. Fijaros que la inecuación nos pide los puntos mayores que ceros y acordaros que siempre los que iban hacia arriba eran los positivos, los mayores que cero, y los que iban hacia abajo eran los negativos. Por lo tanto nos piden los mayores que cero y los mayores que cero van a ser este trozo y este trozo. Si eso lo proyectamos en el eje de las x, corresponde a estos trozos que os estoy dibujando aquí. Estos trozos que son infinitos, por eso le pongo las flechas, por lo tanto irán el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 y el intervalo que va desde 3 hasta más infinito. Solo nos falta ver si contamos el 2 o contamos el 3. ¿Los contamos? Pues no, no los contamos porque en este caso fijaros que la inecuación no tiene el igual, es estricta. Por lo tanto, dos puntitos blancos y la solución de nuestra inecuación será el intervalo que va de menos infinito hasta 2, sin contar ni el infinito ni el 2, y luego el intervalo que va de 3 a más infinito sin contar tampoco ni el 3 ni el infinito. Acordaros que poníamos el signo de unión, una U, para designar que estos dos intervalos iban juntos, uno y el otro. Continuamos con el ejercicio I. En el ejercicio I vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo primero, ver la forma de la parábola. Fijaros que el x cuadrado, su coeficiente es 1, por lo tanto la forma será parábola abierta hacia arriba. Ahora resolvemos esa ecuación, que sería x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Si resolvemos esa ecuación tendremos x igual a menos b menos menos 6, que es 6, más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 por 8, que es 32. Todo eso partido por 2 por 1, que es 2. Como 36 menos 32 da 4, eso queda 6 más menos la raíz de 4 medios, y como la raíz de 4 es 2, queda 6 más menos 2 medios. Lo separamos en dos partes. Por una parte 6 más 2, que son 8, entre 2, 4, y por la otra 6 menos 2, que da 4, entre 2, 2. Y 4 y 2 serían los dos puntos donde se corta al eje de las x. Si dibujamos aquí el eje de las x, tendremos ahora que el punto 2 y el punto 4 será donde nuestra parábola va a cortar. Y podemos intentar dibujarla. Sería una cosa como esto. Ahora hemos de ver qué nos piden. Fijaros que ahora lo que nos piden son los valores menores o iguales que 0. Y acordaros que los menores o iguales que 0 eran los que estaban por debajo del eje de las x, porque los que estaban por arriba del eje de las x eran los mayores, los positivos. Así que los que nos interesan en este momento son estos que os estoy marcando aquí. Y si eso lo pasamos, lo proyectamos sobre el eje de las x, tenemos este trozo que os estoy marcando, el intervalo que va desde 2 hasta 4. Y en este caso sí que vamos a contar el 2 y sí que vamos a contar el 4, porque fijaros que en la inecuación tenemos el signo igual. Cuando hay el signo igual siempre se cuentan, por lo tanto nuestro intervalo sería el intervalo que va de 2 a 4, contando el 2 y contando el 4. Y esta sería nuestra solución. Continuamos con otro ejercicio. Vamos ahora al ejercicio J y lo realizamos de la misma forma. Lo primero que tenemos que ver es la forma de la parábola. Fijaros que ahora delante del x cuadrado tenemos un número negativo, el menos 7, por lo tanto nuestra parábola ahora tendrá esta forma. El segundo paso es resolver la ecuación. Fijaros que la ecuación que tenemos es menos 7x cuadrado más 3x igual a 0. Es una ecuación de segundo grado incompleta que si sacamos factor común una x, nos quedaría menos 7x más 3 igual a 0, y de aquí tendríamos dos soluciones. Por un lado x igual a 0 y por el otro tendremos menos 7x más 3 igual a 0. Tendremos que menos 7x es igual a menos 3 o bien que x es igual a menos 3 entre menos 7. Esto se puede simplificar cambiando los signos porque menos por menos es más y tendremos 3 séptimos. Las dos soluciones serán por lo tanto el 0
y el 3 séptimos. Esos serán los puntos donde va a cortar nuestra parábola al eje de las X. En el 0, lo voy a poner aquí, y en el 3 séptimos. Bueno, 3 séptimos no sé exactamente qué da, pero sé que es un poco mayor que 0. Así que a partir de aquí ya puedo hacer el dibujo. Como en este caso nuestra parábola es hacia abajo, con las ramas abiertas hacia abajo, lo vamos a dibujar de la siguiente forma, algo parecido a esto que os acabo de dibujar. Ahora vamos a fijarnos en qué nos piden. En este caso, si os dais cuenta, nos piden los números menores que 0, y los números menores que 0 son los que tenemos por debajo del eje de las X. Por lo tanto, las ramas que nos interesan son esta de aquí y esta de aquí. Si esto lo proyectamos sobre el eje de las X, tendremos este trozo que es infinito, que no acaba nunca, y este otro trozo que también es infinito y no acaba nunca. Por lo tanto, tenemos los intervalos que van de menos infinito hasta 0 y el intervalo que va de 3 séptimos hasta más infinito. Pongo aquí el más infinito. ¿Vamos a contar el 0 y el 3 séptimos o no los vamos a contar? Pues no los vamos a contar porque fijaros que en el intervalo no está el signo igual. Estos serían puntos blanquitos y por lo tanto no vamos a contar estos puntos y vamos a poner el intervalo abierto con el signo unión entre medio. Y ya tendríamos el resultado de nuestra inecuación. Pasamos a hacer la siguiente, la K. La hacemos de la misma forma. Si os fijáis, el número que tenemos delante de x cuadrado, en este caso es un 2, por lo tanto, la forma de nuestra parábola será esta que acabo de dibujar, con las ramas abiertas hacia arriba. Ahora resolvemos esta ecuación. 2x cuadrado menos 16x más 24 igual a 0. Si os dais cuenta, esta ecuación se puede simplificar, ya que todos los términos se pueden dividir entre 2, y sería equivalente a x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. La resolvemos y x sería menos b menos menos 8, que es 8, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 8 al cuadrado, da 64, menos 4 por 1 por 12, que da 48, partido por 2 por a, que es 2 por 1, 2. 64 menos 48 da 16, así que tendremos 8 más menos la raíz de 16 partido por 2, como la raíz de 16 es 4, tendremos 8 más menos 4 medios. Separamos en dos partes, por una parte 8 más 4 son 12, entre 2, 6, y por otra parte 8 menos 4 es 4, entre 2, 2. Y tenemos que 6 y 2 son los puntos que van a cortar al eje de las X. Si dibujamos el eje de las X, dibujamos aquí los puntos 2 y 6. Como sabemos la forma de nuestra parábola, que ya lo hemos visto antes, era una parábola que es abierta hacia arriba, la podemos dibujar y sería algo de esta forma. ¿Qué nos piden ahora? Pues nos volvemos a fijar en qué nos piden y nos piden los puntos mayores que 0. Por lo tanto, los mayores que 0 son los que están en esta parte de aquí. Es decir, las ramas de la parábola corresponden a esta y a esta otra. De este lado, eso si lo proyectamos sobre el eje de las X, tendríamos este trozo que es infinito, porque empieza en menos infinito, y este otro trozo que también es infinito y acaba en más infinito. En este caso, como fijaros en la inecuación no tenemos el signo igual, estos puntos son abiertos, no los pintamos y tenemos el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 sin contar el 2, unión el intervalo que va desde 6 hasta más infinito sin contar el 6. Y esta sería la solución de nuestra inecuación. Pasamos a hacer la siguiente, la L. De la misma forma, lo primero que tenemos que ver es la forma de la parábola. Como delante del x cuadrado tenemos un número positivo, en este caso un 1, será una parábola con las ramas abiertas hacia arriba. Ahora tenemos que resolver esta ecuación, x cuadrado menos x más 3 igual a 0. Si la resolvemos, esto será x igual a menos b, que es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1 por 3, que es 12, partido por 2 por a, que es 2. Eso da 1 más menos la raíz 1 menos 12 da menos 11, partido por 2. Como menos 11 no tiene raíz, no se puede calcular la raíz cuadrada de menos 11, esta ecuación no tiene solución. ¿Y qué significa que esta ecuación no tiene solución? Acordaros que las soluciones de la ecuación eran los puntos donde la parábola cortaba al eje de las X. Si no tiene solución es porque la parábola no corta en ningún punto al eje de las X. En este caso, como la forma de la parábola es con las ramas abiertas hacia arriba, la única posibilidad de dibujarla es dibujarla así, de forma que ningún punto de la parábola corta el eje de las X. Ya tendríamos dibujada la parábola y ahora vamos a ver qué nos piden. Si os fijáis, nos piden los puntos mayores que 0, es decir, la parte que está por encima del eje de las X. En este caso, toda la parábola
toda enterita está por encima del eje de las X. Por lo tanto, la solución serían todos los posibles números, porque si se lo trasladamos al eje de las X serían todos los números. Esto lo podemos poner de varias formas. La solución podríamos poner todos los números, eso sería correcto. También podemos poner el conjunto de todos los números reales, que acordaros que eso se ponía con una R con la doble barra inicial. O también podemos poner el intervalo entero. En este caso el intervalo irá desde menos infinito hasta más infinito. Cualquiera de estas tres formas nos serviría como solución en este caso. Como habéis visto, hay muchas posibilidades a la hora de dar la solución de una inecuación de grado 2. A veces son dos intervalos, a veces es uno, en este caso han sido todos los números reales e incluso podréis encontraros casos en los que no tengan soluciones o solo tengan por solución un punto.